Muy buenas noches, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Para nosotros es un inmenso placer tenerlos acá en su casa, que es la Casa de la Libertad y de la Democracia para todos los latinoamericanos. Como ustedes bien saben, somos una institución que sigue muy de cerca el devenir de nuestro continente, especializándonos en seguir muy de cerca todos aquellos eventos y desarrollos que van a afectar la libertad y la democracia en todo el continente. Por ello es que hemos sido un poco portavoz de todas las tristezas y todos los dolores de una cantidad de pueblos en América Latina, tales como el de Venezuela, por supuesto, que es el que más sufre, pero también Cuba y también Ecuador, Bolivia y otros países que han estado bajo el dominio del llamado socialismo del siglo XXI, que simplemente es una nueva manera de llamar al comunismo y que nadie se atreve a decir, no, esto no es ningún socialismo, esto es comunismo puro y simple, con un totalitarismo, con un esquema totalitarista detrás, cuyo único objetivo es destruir la democracia. Hoy quiero darle las gracias a nuestro presidente, Carlos Alberto Montaner, por acompañarnos en este coloquio. También está nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, quien ha librado una batalla muy importante en develar la verdadera naturaleza del régimen en Venezuela, que es un régimen organizado, manejado y dirigido por el narcotráfico. Tenemos la dicha de contar con nosotros al padre Pedro Freites, que está acá, era el secretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela, organización que ha librado muchísimas batallas, no ahora, sino a lo largo de toda la historia de Venezuela, a favor de la democracia y de la libertad. Y por supuesto tenemos al embajador Valladares, que es nuestro portaestandarte de la lucha por la democracia y la libertad, que ha sido inspiración para muchísimas de las nuevas generaciones que se insertan dentro de estas luchas. Hoy el tema que vamos a considerar es el rol que ha jugado la Iglesia Católica en todas estas crisis en Venezuela y en América Latina. Como podremos recordar, desde el padre Bartolomé de las Casas, la Iglesia siempre estuvo del lado de la dignidad humana. Bartolomé de las Casas fue un pionero en la lucha por los derechos humanos, en este caso de los indígenas. Después también tuvimos una experiencia en el tema, en el aspecto de desarrollo, con las misiones de los jesuitas en Paraguay. Y por supuesto que hizo historia ya en este siglo, o en el siglo pasado, en el siglo XX, la Vicaría de la Solidaridad que dirigió Monseñor Enríquez en Chile, cuando los procesos militares, tanto en Chile como en Argentina. A mí en lo personal, me tocó interactuar con él cuando íbamos a pedir que nos dijeran las condiciones de los presos políticos y si estaban vivos o no una cantidad de personas desaparecidas. Y la verdad que en todo esto fue no solamente efectiva el trabajo con la Iglesia Católica, sino que nos marcó, porque nos hizo ver el mundo con otro prisma, el prisma de la generosidad y el prisma de querer dar espiritualidad a la gente que lo rodea a uno. Sin mucho más, quisiéramos entonces dejar al padre Pedro Freites perdón. El programa. Bueno, perdón, la introducción al padre Pedro Freites la va a hacer el embajador Armando Valladares. Armando. No. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Monseñor Freites Romero, aquí al Instituto. Quiero reiterarle mi admiración por la actitud de la Iglesia Católica en Venezuela, por no pactar con Maduro, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo de no pactar con los tiranos. La Iglesia Católica venezolana criticó desde el principio la imposición del socialismo del siglo XXI, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro. Y esta imposición que tenía y tiene el objetivo de eliminar cualquier tipo de discrepancia con la dictadura, la llamaron los comunistas el Plan Patria.
que buscaba la construcción y la consolidación del Estado socialista, donde se eliminaría todo tipo de discrepancias, críticas o falta de apoyo a la revolución. En mi país, Cuba, al principio de la Revolución Comunista de 1959, la Iglesia Católica también tuvo una actitud contestataria y desde el púlpito los valientes sacerdotes cubanos alertaron a la población del peligro que representaba el comunismo. Hasta que el 17 de septiembre de 1961 el dictador Fidel Castro expulsó del país a 136 sacerdotes, religiosas y religiosos. Salieron rumbo a España en el vapor Covadonga. Entre ellos iba un sacerdote venezolano y el obispo auxiliar de La Habana, Eduardo Bosa Masvidal, que después fuera nombrado vicario general de Los Teques en Venezuela, donde sirvió por más de 40 años hasta que falleció el 8 de marzo del 2003. Con la expulsión de aquellos sacerdotes y la llegada a Cuba del nuevo nuncio del Vaticano, Monseñor César Sachi, a quien llamaban el obispo rojo, la entonces iglesia contestataria de Cuba se convirtió en la iglesia del silencio. La colaboración con los comunistas y, como bien dijera Monseñor Petit, en la iglesia de la cobardía. ¿Qué diferencia con la actuación de la iglesia en Venezuela? Recuerdo con profunda admiración las palabras del valiente Monseñor Ovillo Pérez cuando dijo: la iglesia no puede quedar callada ante lo que juzga es una violación de los derechos humanos, que es la opresión contra el pueblo, la corrupción desatada o la delincuencia sin freno. Qué orgullosos tienen que estar los católicos venezolanos de sus pastores. Qué avergonzados estamos los cubanos católicos de una jerarquía que oculta a sus mártires, que negó a la Comisión de Naciones Unidas que fue a Cuba a investigar la situación de los derechos humanos cuando dijeron que allí no se violaban estos derechos. Qué vergüenza por una iglesia que fue insensible y lo sigue siendo frente a las torturas y a la falta de todas las libertades y los asesinatos del régimen. Mientras los jóvenes católicos morían frente al paredón de fusilamiento gritando «Viva Cristo Rey», Monseñor Sachi, el nuncio apostólico, levantaba su copa brindando con Fidel Castro y declaraba que el dictador era un hombre de valores profundamente cristianos. Recientemente la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje de solidaridad a los obispos de Venezuela, asegurando que no estamos al margen del sufrimiento e incertidumbre que viven los venezolanos. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Esa declaración cínica de una iglesia que ha estado al margen, de espaldas al sufrimiento de los católicos cubanos, que jamás levantó la voz para denunciar los campos de concentración y los trabajos forzados en la isla de Pinos, donde muchos católicos fueron asesinados, donde el padre Miguel Ángel Loredo recibió la golpiza más brutal que se le ha dado nunca a un preso político sin respetar su condición de sacerdote. Y cuando lo denunciamos y todavía estaba echando sangre por todos los orificios de su cuerpo y sin poder levantarse de su camastro allá en una celda en Isla de Pinos, el nuncio en Cuba, Monseñor César Sachi, conociendo lo sucedido, se presentó a la televisión cubana para decir que el padre Miguel Ángel Loredo, a pesar de sus delitos contrarrevolucionarios, la revolución había sido muy generosa con él y lo tenían en una granja sembrando rabanitos y lechugas. Ahora, esa iglesia de la colaboración, que sabe el papel que Cuba juega en la situación actual de Venezuela, en un taimado apoyo a la dictadura de Maduro, le pide a la iglesia venezolana que acepten el diálogo constructivo, el que ha estado pidiendo Maduro, y que respeten la constitución de los comunistas, pero en una sola palabra, para denunciar los crímenes. Y para terminar, y demostrar la hipocresía del mensaje de solidaridad de la iglesia cubana, basta recordar las palabras de Monseñor Juan de la Caridad García, actual arzobispo de La Habana, cuando en sustitución del tristemente célebre cardenal Jaime Ortega y Alamino, muchos se ilusionaron pensando que terminaría aquella colaboración con la dictadura que mantuvo su antecesor. Pero las palabras, al asumir su nuevo cargo,
de Monseñor Juan de la Caridad García destrozaron esas expectativas y esperanzas, porque dijo: no quiero que haya un capitalismo en Cuba, ni nada parecido, sino que el socialismo, el actual comunismo, progrese para ir hacia adelante en una sociedad justa. La Iglesia Católica hacia una sociedad justa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora vamos a escuchar al padre Freitas. No quiere que le digamos monseñor, a pesar de su rol en la conferencia episcopal, que tiene, es una de los miembros de la Iglesia Católica Venezolana más eruditos, más respetados. Vivió durante muchísimo tiempo en Roma, donde trabajó en el Vaticano, regresó a Venezuela, y desde que regresó a Venezuela no ha hecho otra cosa que tratar de fortalecer el tema de la participación de los jóvenes dentro de la Iglesia Católica. El padre Freitas tiene una inmensa constituency en Venezuela. A lo mejor se ha podido lanzar para estas elecciones y derrotar a Maduro, porque los muchachos realmente se han reconciliado muchos se han reconciliado con la Iglesia gracias al padre Freitas, y él sigue desde aquí dirigiéndolos, instándolos a que sigan luchando por la democracia en Venezuela, y ha sido uno de los portaestandartes de esa lucha de la juventud venezolana. Es con muchísimo orgullo que recibimos hoy al padre Freitas. Bueno, ante todo me siento profundamente honrado de venir a compartir con ustedes algunas ideas. No creo que pueda decir yo algo nuevo que no esté en el ambiente. Pero, ¿verdad? Estos son espacios en los cuales nos permiten reflexionar sobre nuestra identidad, dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Me voy a centrar un poco en el caso Venezuela. Primero, uno debe decir, bueno, ¿por qué uno está en este ámbito eclesiano? Yo vengo del área de la ingeniería mecánica, entonces, pero después en esas loqueras que le da uno en la juventud, me entusiasmaron los jesuitas y me lancé pensando a ver cómo era eso. Y todavía estoy jugando. Pasado mañana, el viernes 12, cumplo 60 años, nací con la democracia el 12 de abril del 58. Pero bueno, entré en ese ambiente y jugando, sin darme cuenta, pasé los 6 años en el seminario, me ordené. Después me fui a hacer especialización, doctorado en Roma, luego hice estudios de comunicación, pero dentro de esos estudios, yo soy doctor en teología, pero por hobby estudié comunicación social. Y luego me eligieron para dirigir todo el área de América Latina en el área de comunicaciones. Eso me llevó a interpretar y conocer todo el drama que se estaba viviendo en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Perú, Bolivia. Entonces, mi idea era orientar al episcopado de cada país sobre la urgencia que tenía la iglesia de formar agentes pastorales en el campo de la comunicación, porque estamos llegando a lo que decía McLuhan en la aldea global, que la iglesia no puede quedarse en la sacristía ni en las catacumbas, sino tiene que salir al encuentro del hombre en sus diversas situaciones. Por ello no podemos pensar una iglesia que se quede solamente en el ámbito de la sacristía o de las catatumbas. La iglesia como misión, la iglesia viene del latín ecclesia, que significa pueblo de Dios. Y si nosotros tenemos la conciencia de lo que es iglesia, todo hombre, toda persona es el lugar privilegiado donde se da esa dimensión divina de la presencia de Dios. Es decir, el sagrario de la divinidad está en cada hombre. De tal manera que todo lo que afecte a la persona humana, sus sufrimientos, sus angustias, sus lágrimas, sus preocupaciones, tienen que encontrar eco en el corazón de la iglesia, es decir, en sus pastores. Por ello, a la luz de la historia de la salvación, nosotros estamos viendo que el drama del pueblo de Israel, oprimido, vejado,
humillado, esclavizado primero por el imperio macedónico, luego por el mesopotámico, después por el egipcio y por último los romanos. Entonces el pueblo, yo me imagino a Moisés tratando de conducir a ese pueblo hacia la liberación, pero el pueblo parece que se acostumbró, se adaptó a que lo humillaran, lo invadieran, lo dominaran, hasta que Israel quedó devastado, sin hombres, sin mujeres, sin ejército, y cayó al servicio del imperio egipcio. Y por más que la situación se volvía tan dramática, el mismo pueblo ya se había acomodado, se acostumbró, que con todo respeto creo que es uno de los fenómenos de América Latina, de nuestro hermano país tan hermoso, Cuba. Puedo decir hermoso porque he estado allí trabajando en 3 ocasiones con motivo de la visita, primero del Papa Juan Pablo II y después del Papa Ratzinger. Entonces, lo peor que puede hacer un hombre o un pueblo es acostumbrarse a las tragedias. Decía Albert Einstein que una de las mayores bendiciones que puede padecer un hombre o un pueblo son las crisis, porque las crisis te llevan a ti a pensar la causa de esa crisis y a desarrollar todas tus capacidades y estrategias para superar la crisis sin que la crisis sea superada. Pues el drama de Venezuela es inédito. Por ejemplo, aquí tengo todas las constituciones desde el nacimiento de la República de Venezuela, desde el 1811, una síntesis, hasta la de 1999, que es la última constitución, la chavista. Hay 3 ediciones y todavía no sabemos cuál es la oficial. Entonces, esa constitución o esas constituciones están siendo violadas, pisoteadas y prostituidas por el régimen desde que comenzó Chávez. Recuerdo que empecé a hacer un trabajo en los medios de comunicación de sustentar y demostrar la ilegitimidad de Chávez desde el 9 de febrero del 1999, cuando él hace el juramento famoso, aquel juro sobre esta moribunda constitución. Ya aquí está un general que puede decir, si cuando nosotros nos dirigimos a la Carta Magna de la Nación, creo que merece respeto. Es como que si yo llego aquí a llamar moribunda la Biblia, porque yo tengo una nueva lectura. Yo creo que nosotros debemos mantener un marco legal. Allí comenzó, en el momento de la juramentación, todo el proceso de la violación sistemática de la Constitución y los derechos humanos. Sin darnos cuenta, se fue implantando el modelo del totalitarismo. Para el año 99 hice una síntesis de los orígenes del totalitarismo, una obra muy importante elaborada por esta gran filósofa y politóloga alemana Hannah Arendt. E hice una síntesis en 2 capítulos, capítulos 12 y 13, adaptado a todo el proceso de Venezuela, cómo se iba primero a manejar todo el tema de la revolución como lema de inestabilidad permanente, el cambio de las instituciones, cambios de nombre, cambio de las calles, cambio de todo, hasta el uso horario, y nos cambiaron la moneda y hasta el modo de caminar. Recuerdo que cuando logré hacer 250.000 ejemplares y lo trataba de distribuir entre amigos y conocidos, algunos de que se burlaban eran los primeros compañeros obispos, ¿no? Decían, tú estás loco, Pedro, esto no llega aquí. Estoy hablando del año 99. Se preveía ya la destrucción de todos los poderes, la destrucción y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, la destrucción de PDVSA y el empobrecimiento del país, y se fue adaptando el modelo totalitario, es decir, el control total del poder en una sola persona, y todas las instituciones se destruye el sistema democrático, pero aparece con el barniz de democracia, y es así como comienza a llamarse, lo bautizan como el socialismo del siglo XXI, que es la misma dosis y peor que la del comunismo. Entonces, uno de los pronunciamientos muy claros que está en los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana es que la Iglesia no puede aceptar la implantación de un régimen marxista comunista porque es contrario a la dimensión de la democracia, de la libertad y los derechos humanos. Sigue avanzando el proceso y hay una conculcación de las mismas instituciones, empieza la infiltración, el trabajo represivo, y empiezan a conculcar y a secuestrar todos los medios de comunicación social y las negociaciones oscuras de empresarios, que por eso tenemos que señalar, Chávez es causa de lo causado, porque quienes lo construyeron allí fueron aquellos que se distribuían en el valle el poder, en 4 o 5 familias decidían ellos
quién podía ser presidente y acomodaban, se distribuía. Entonces, sin darnos cuenta, creíamos y seguíamos creyendo en esos cambios cada 5 años del poder, y cuando comienza la tesis de la concentración del poder por el mayor tiempo posible, entonces Chávez pensaba eternizarse. Nadie le creía, pero se iba comprando, manipulando y estructurando todo lo que es el sistema para concentrar el poder. Esto significa que la revolución chavista, comunista, castrista, para ellos no le importa en absoluto la persona humana. A ellos lo que les importa es el poder por el mayor tiempo posible. Que se nos mueran millones de venezolanos o miles, no le importa es el poder. Y desde esa perspectiva, la Iglesia tiene como misión y función fundamental velar por la dignidad de la persona humana, por la libertad, que es lo que nos hace a nosotros sujetos independientes y que nos da la garantía de nuestra libertad y de nuestra dignidad como personas. Cuando perdemos la libertad, somos igual que otro objeto. Por lo tanto, todo esto nos tiene que ir conduciendo a un proceso de concientización ciudadana, porque una masificación donde llegamos a una crisis de credibilidad. Venezuela vive un momento ahorita de profundo desconcierto e incertidumbre, primero por nuestros pseudos líderes que han sido secuestrados y han entrado en el juego y le bailan al son que impone el sistema totalitario, comunista y criminal. Como hemos podido ver, aquí tardaríamos 2 horas haciendo una síntesis de los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana desde el año 99 hasta el presente. Al principio eran documentos pastorales, pero en la medida que se va agravando la crisis, va el deterioro, la pobreza, la humillación, la Iglesia empieza a fijar una posición más firme, más clara, pero nos encontramos con un problema. La hegemonía de los medios de comunicación social, el Estado o el régimen los concentró de tal manera que ahorita los que medio pueden dar, lo único que pueden dar es comiquitas, mensajitos, pero allí no hay información ni oportuna, ni veraz, ni objetiva. De tal manera que todo lo que sucede en Venezuela, les aseguro que estamos mejor informados nosotros en el extranjero que ellos que están allá. Gracias a Dios, esta dinámica de las tecnologías y de las redes sociales nos permiten sacar, pero todavía es bien difícil. Pues seguimos haciendo ese trabajo y en mi papel yo estuve como secretario ejecutivo de comunicaciones para todo el continente. De allí pasé al Vaticano como director de Radio Vaticana para América Latina y el Caribe durante 10 años. Cuando le quise plantear a los señores obispos en Roma, después de haber encontrado a Chávez en mi oficina y entrevistarlo para Radio Vaticano después de su primera visita oficial al Vaticano, al año le decía yo a los señores obispos con todo cariño que tenían que estar muy pendientes y vigilantes porque esto era un proyecto continental de alto riesgo, que ya se cambió el método de llegar al poder por la vía armada, sino que se llega por la infiltración. Y uno de los espacios que empiezan a ocupar es la iglesia, o las iglesias, o las capillas. Y van a los sectores populares, empiezan sectores que, por cierto, tenemos un padre ahí en Caricuao, de origen cubano, Pablo Urquiaga, que uno se queda sorprendido. Un hombre que salió expulsado por el comunismo de Cuba y es uno de los defensores a ultranzas de la revolución. Y tenemos varios jesuitas, por ejemplo está el padre Numa Molina, que es, yo lo llamo un bandido, hermano, y yo se lo he dicho a los obispos, porque a él no le ponen ninguna sanción y lo tienen nada más que en el epicentro de Caracas, en la iglesia de San Francisco, al lado del Congreso y al lado de todos los poderes del Estado. Entonces sale a decir que el mejor evangelizador que ha tenido Venezuela es Chávez y que este gobierno sí se preocupa de los pobres, cuando de verdad Chávez sí logró construir lo que se llama una sociedad igualitaria, una sociedad de pobres, una sociedad de delincuentes. Porque si nosotros nos ponemos a ver, a analizar a cada uno de los actores que representa al gobierno venezolano, no hay uno que se pueda salvar ni con un Padre Nuestro.
Todos son delincuentes criminales, si agarramos el sector. Y uno de los primeros consejos que le da su maestro, su ídolo que adoraba y adoraba, fue Fidel Castro, que le entregó su vida y su alma. Ojalá algún día puedan repasar parte de las 30, 40 páginas del libro El Boomerang de Chávez. Eso es interesante porque él nos da una pequeña aproximación a radiografía sobre datos que te acercan para poder comprender. El tema fue que los venezolanos pasamos por muchos años y todavía estamos al día de hoy. Ahí están los señores de la Asamblea Nacional a los cuales se les dio un mandato fundamental. Están ahorita divididos porque el primer consejo que le dio Fidel Castro a Chávez fue: corrompe a las Fuerzas Armadas, ponlo a manejar todo lo que pueda, y viene el plan vivienda, el plan comida, el plan CLA, todos los tamaños. Entonces nosotros tenemos un gobierno militarista, tenemos más de 700, me lo puede aclarar el general Antonio Rivero, tenemos como 2.000 generales, y creo que superamos a los Estados Unidos. Más de 700 militares en funciones de control de las instituciones autónomas y de los poderes. Acaban de poner a un general Quevedo que yo creo que no sabía ni barrer en su casa, nada más que presidente de Petróleos de Venezuela. Es así como, aparte de eso, Venezuela ya había establecido acuerdos y alianzas con la FARC, y por eso los primeros programas que establece Chávez es sacar a la DEA del fuerte Tiuna para dejarle las fronteras abiertas a la FARC y al ELN. De tal modo que hoy tenemos 5 estados importantes de Venezuela bajo el control de la FARC y el ELN. Aparte de eso, sabemos quién negociaba el capitán Chacín, gobernador ahorita del Guárico, y así vemos cómo las mafias y el gobierno se maneja al mejor estilo de consigliere italiani de las mafias. Cuando nuestros queridos políticos, con todo respeto, ellos siguen todavía soñando con un modelo de democracia desconectados de la realidad y aún no logran entender que esto es un modelo que va a destruir y a conculcar lo más sagrado que tiene cada persona, cada hombre, que es sus derechos, su libertad y su dignidad. Por ello la iglesia tiene que jugar un papel protagónico en este antes y en el día de y en el que va a seguir. Porque ¿cómo vamos a atender todos los programas sociales para asistir a miles de niños, de ancianos? El jueves se nos murieron 2 sacerdotes por falta de medicamentos en el estado Táchira, ya van 7, sin contar otros. Y esto sucede con un grupo tan pequeño de sacerdotes, ¿qué nos sucederá con otros? Es así que esto es un momento. Yo he querido cambiar porque si me pongo a dictar una conferencia como que si estoy dando clase a un grupo de estudiantes, alumnos, se nos va a ir. Lo importante es comprender cuál es la causa. La causa de la enfermedad. Venezuela es un país verdaderamente deteriorado, destruido y hasta ha perdido la esperanza. Pero una de las claves del modelo totalitario es incentivar el escepticismo moral. Tú te deprimes, no vale, esto está muy difícil, ya me voy. Y vemos miles de venezolanos huyendo, durmiendo en las calles en Cúcuta, en Bogotá, en las fronteras de Brasil. Y así vemos en Chile. Ya el drama de Venezuela salió de nuestras fronteras, ya no es un problema de Venezuela, es un problema ya continental, por no decir mundial. Tenemos ya más de 26.000 médicos que se han ido, más de 4.200.000 venezolanos, que eso no era nuestra cultura. Los venezolanos salíamos al está barato, dame 2, veníamos aquí a Miami y teníamos una economía de puerto, porque no teníamos conciencia clara de lo que habíamos ganado y gastábamos más de lo debido. Y el Estado democrático de los 40 años estimuló la falacia de la riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Entonces nos llegó a incentivar, a dar esa seguridad que éramos el país de mejor condición en América Latina. Y nos hicieron creer esa falacia, sabiendo que estaban, porque así se manipula las masas. Entonces decía Carlos Marx que con las masas no se dialoga, sino que las masas se manipulan. Pues este fenómeno venezolano es un trauma para la humanidad, no solamente para Venezuela. Niñas que a los 15 años, 12 años ya se están vendiendo por menos de $1. Hoy creo que está
está sobrepasando los límites de 490.000 bolívares. Entonces, estamos que el sueldo mínimo está en el orden de los $3.50 al mes. Pero aparte de eso, el drama es que no hay alimentos, no hay medicina, pero no hay seguridad. Tenemos 18.000 grupos armados. Chávez, si no me equivoco, los militares pueden darnos mayor dato, entregó que esto es una revolución pacífica pero armada. Chávez fue diciendo todo clarito y nadie le creía. Decía, no, eso es un juego, no va a poder. Pues esa revolución pacífica armada, ahí formó todos los círculos bolivarianos o los colectivos que eran como especie de los CDR en Cuba, y tenemos más de 18.000 grupos y entregó 250.000 calisnocos. Esa cifra la debo precisar. Entonces tenemos nosotros delincuentes. Aparte de esto, tenemos a la ministra carcelaria, que en estos días acaba de dar una declaración que no va a haber medicina, que no va a haber CLAP para los escuálidos, para el pueblo, sino que todos tenemos que arrodillarnos, porque ese es el modelo. ¿Quieres tomarte un vaso de leche? Arrodíllate, pero tienes que proclamar que la vida está en la revolución. Y la revolución es un estilo de insistencia y de inestabilidad permanente, de modo que tienes al pueblo en una zozobra constante que no te da tiempo para pensar. Es decir, eso está planificado y dirigido por Cuba o por los líderes cubanos. No te da tiempo para pensar porque estás ocupado, que necesitas comer proteína, necesitas conseguir la carne hoy, el pollo, los huevos. Y así se acostumbró el pueblo a las grandes colas y a vivir de la migaja y de la humillación de un CLAP, que por cierto por ahí tiene investigaciones también Maduro por los grandes negocios que tenía con México en las compras de esto. Es decir, que Venezuela se convirtió en la fuente del saqueo del país. El país todavía tiene recursos, que es una de las tesis que hemos pensado, que si por lo menos 4 o 5 meses o 6 meses se suspendiera la adquisición o la compra del petróleo a Venezuela, que por cierto le estamos comprando a Argelia y le estamos comprando a Estados Unidos, porque con la compra ya tenemos a 1.400.000 barriles diarios de producción, es decir, cuando un país que estaba en 4 millones, casi tocando los 5, entonces el déficit es alarmante. Esto nos lleva a pensar cómo subsiste. Con las compras a Estados Unidos, que es el único país que paga CAX, los demás son regalías, y por eso Chávez con la petrochequera podía comprar a todos estos países del Caribe, por ello era tan difícil para Venezuela. Pero ahora los ingresos han mermado, las nóminas, militares, soldados pasando hambre, desertando, empleados de PDVSA renunciando y hasta les prohíben que renuncie. Y va procesado aquel que diga que va a renunciar y que va a irse del país, considerado como traidor de la patria. Pues el drama nuestro es profundamente catastrófico. Quizás soy exagerado, pero es catastrófico. Vemos cómo se nos mueren niños en los brazos, mamás que tienen que entregar sus hijos, que no encuentran ni siquiera urnas para enterrar a sus hijos. Los costos son astronómicos. Esto nos lleva a tomar una conciencia de la responsabilidad de cada ciudadano con una conciencia de la libertad política, la cual nos lleva a no seguir en discursos, sino organizarnos, prepararnos para asumir todo lo que nos posibilite enfrentar y derrotar este modelo o esta tiranía o narcotiranía, como ya está siendo definida. Por cierto, cargo conmigo un libro que se llama Las características de las tiranías actuales. La Iglesia, como pastores, como guías, han querido acompañar al pueblo, y tan es así, muestra de ello fue la procesión, una de las más famosas de América Latina, del 14 de enero a la Divina Pastora en Barquisimeto, Estado Lara. Ahí se congregan más o menos entre 3,5 a 4 millones de personas. El obispo que le tocó hacer la prédica logró decir, que también es abogado, logró decir que los que tenían que irse del país no eran los jóvenes, no eran los médicos, no era la gente que quería el país. Los que tenían que irse del país eran los responsables de crear este panorama tan desolador. ¿Qué hizo Maduro? Enseguida mandó a abrir un procedimiento para meterlos presos. Entonces ese método de represión, de persecución, de hostigamiento, es lo que lleva al que quiere estar vivo, y después lo típico es que cualquiera que sea un oponente firme. Yo llevo 2 atentados, dos. Gracias a Dios me he salvado de los 2. Y el último me agarró el SEBIN, me tuvo 7 días, se negoció,
se negoció y me dejaron salir, pero con prohibición de entrada al país. El padre Piñango, Jorge Piñango, yo estando en la secretaría, me mandan nuevamente a Roma a ejercer una función como rector del Pontificio Colegio donde van los sacerdotes a realizar estudios de especialización y doctorado. Me llegué a ser una voz muy incómoda, porque era el vocero de la conferencia episcopal. Chávez negocia y me mandaron pues para Roma. Nombran a un sacerdote del estado Lara, Barquisimeto, el padre Jorge Piñango, un muchacho bastante tranquilo. Gracias. Perdón. Doctor en teología moral. Le tenía pavor a un medio de comunicación, lo escogieron. A los 6 meses ya estoy en Roma, se confundieron con que es hoy cardenal Baltasar Porras, que era el presidente de la conferencia, y mi persona. Allí en el Rosal, una de las calles de los lugares de Caracas, donde está un McDonald's, en el semáforo lo paran creyendo que era mi persona o el cardenal Baltasar Porras. Le dieron escapolomina, lo secuestraron, lo llevaron y al final lo mataron. Lo mataron, lo tasajearon. Hasta el sol de hoy nunca entregaron el acta de defunción. Era un mensaje para la iglesia. Era la forma que el gobierno, el régimen tenía de inyectarnos el miedo, y ese miedo fue calando. Ese miedo fue calando y ahora nos están grabando las homilías. Tenemos agentes del SEBIN o de la policía política siguiendo a ver cuál cura, y después empieza el hostigamiento. De modo que estamos indefensos, porque si usted va a poner la denuncia, es mejor que se quede callado, porque después estás en manos de delincuentes. ¿Quién puede ser policía en Venezuela? Pero un paréntesis que es bien importante para ver el drama que tenemos. La ministra carcelaria, la comandante Foforito, Iris Varela, ella ha construido su propio ejército, y el ejército está conformado por los pranes. No sé si ustedes distinguen lo que son las siglas del PRAN. PRAN significa preso reincidente asesino nato. Eso está en un expediente, preso reincidente asesino nato. Son estas personas que siguen controlando los secuestros, las extorsiones desde las cárceles, tienen sus mejores discotecas y hasta tienen un banco en la cárcel de Tocuyito. Realizan transacciones, tráfico de droga, amparado. Entonces, ella inclusive, hay testimonio de que tenía un PRAN como amante. Tan es así que la caída del ministro de Relaciones Interiores para la época, que fundó el Plan Patria Segura, Rodríguez Torres, fue que enfrentó a uno de los colectivos estos y mató a un tal Odreman en el mercado de Quinta Crespo. Pero no era porque eran bandidos, sino porque se estaban disputando la distribución de la droga en Caracas, los de la Pastora, donde estaba aquel famoso diputado de la Revolución, Roger. Entonces, el país está realmente tomado y en manos de delincuentes. Es allí que nosotros, si seguimos actuando solos, y ahí viene el principio famoso, divide y reinarás. Es lamentable cómo nuestros líderes políticos han perdido tantas oportunidades. Aquí tengo un amigo que hemos compartido tanto, Guillermo Salas. Él es físico y han hecho un trabajo, pero de investigación y demostración del origen para poder sustentar todos los fraudes, desde el 2004 hasta el presente. Recuerdo que una vez le comentaba a Capriles y les daba miedo, ¿no?, que nos van a inhabilitar. Mientras nosotros estamos defendiendo mi Estado o mi espacio político, tú estás dejando que el proceso revolucionario, totalitario, se imponga, y ustedes lo que hacen es alimentar al monstruo. Cuando vayan a reaccionar, ya no tienen condiciones. De tal manera que esto es una oportunidad como convertirnos en agentes multiplicadores de la tragedia que vivimos, porque le está batiendo en las narices a Colombia, a Brasil, a Ecuador. Por cierto, nos alegramos muchísimo. Yo personalmente me alegro mucho de cómo se está desmoronando esa estructura del Foro de Sao Paulo, que acaba de pasar en Brasil. Imagínense, Lula Silva ya en la cárcel. Ojalá que cumpla sus 12 años y un mes de cárcel.
Ahí vemos el caso de Dilma Rousseff, el caso Argentina. Pongamos atención mucho en el caso Colombia. Ya se está deslindando Medina de Ecuador y se está abriendo proceso de investigación sobre Correa. Porque estos fueron organizaciones, inclusive la primera campaña de Chávez recibió de la FARC 80 millones de dólares. Eso no lo dice nadie. Todos recibieron. Entonces, ahí vemos que se le dejó la frontera libre e implicaron a militares en el concurso de ese gran negocio, es un negocio faraónico. Pues sí, esto es una situación que los que más la viven son nuestros obispos de la frontera. Apure, donde hay pistas privadas de aterrizaje de aviones, que eso es todos los días, 4, 5, 6, 10 vuelos. Me lo cuenta el obispo de allí, de esa zona. La Amazonas, el estado Zulia, toda la zona de Maicao, toda esa zona. El Táchira y Guárico, que es donde está Rodríguez Chacín. Todo eso es la médula espinal de todo el narcotráfico de Venezuela. Y ellos no funcionan solos. Aviones del ejército transportando droga. Los aviones de PDVSA transportando droga. Ahí tenemos a las sobrinas, nietos, hijos, como sean, los Silvio Flores. Es decir, que esto no son muchachos novatos que están usando aviones oficiales y hasta con pasaportes diplomáticos. ¿Cuántos iranianos tenemos? Entonces, el problema de Venezuela es terriblemente peligroso porque está en peligro la paz de la región, está en peligro las democracias del continente, está en peligro este país. Yo creo que será importante, pero eso sí dejo materia para los que manejan el tema de los procesos electorales electrónicos. Bill Gates ya daba unos consejos sobre lo riesgoso que no se debería aceptar en ningún país la implantación de los modelos electrónicos. Pues, como punto de partida, la Iglesia en Venezuela tenemos una conciencia clara, al menos desde la jerarquía y el episcopado, de que el comunismo es incompatible con los valores del Evangelio. Es totalmente inaceptable, no podemos negociarlo. Porque el día que nos sentamos a negociar con un comunista, ya él tiene todos los resultados. Eso es crónica de una pérdida anunciada. Con los comunistas es difícil sentarnos. Mire, yo puedo decir, fulanito, mira, ese era ex artista, es un ex militar, es un ex cura, pero decir un ex comunista, yo creo que por ahí hay un librito bueno, La nostalgia de unos chilenos, ahorita no me viene a la memoria, pero es interesante que es de los pocos que uno ha leído que después de haber nacido, haberse nutrido del comunismo en Chile, luego empiezan a descubrir la naturaleza y la tendencia. Esto no es un problema simplemente de la Iglesia Católica, es un problema de la humanidad. Realmente la Iglesia Católica como institución siempre aparecía en las mediciones de aceptabilidad entre el tercer puesto. Siempre eran las Fuerzas Armadas, después los medios de comunicación y tercero la Iglesia. La Iglesia ahorita está en primer lugar, pero no tenemos las herramientas, los recursos. No tenemos ya, lo único que tenemos es el púlpito, ¿no? Y eso es como un deseo profundo. Y creo que a partir del 19 de abril empieza un proceso interesante porque vamos a tener que sacar a los jóvenes, a todas las iglesias, a tomar las calles nuevamente, porque en Venezuela no hay salida ni electoral ni pacífica. Todo el que esté enganchado con este modelo y que las elecciones, eso es una falacia, es un absurdo. Y prestarnos a asistir a un evento fraudulento como este es darle oxígeno y es darle reconocimiento y legitimidad a algo que es ilegítimo por naturaleza. Por ello, queridos amigos, yo les agradezco. Lo que sí es que se profundiza la crisis. Se incrementa la extorsión, la represión, las cárceles. El gobierno siempre ha tratado de trabajar por tener un cura, un eclesiástico reconocido en el país preso. Yo estaba en la lista de Leopoldo López, del vicealmirante Carratú Molina, de Carlos Vecchio, Franceschi y mi persona. Entonces, era la idea de tener a un cura ahí preso en la cárcel, porque ha tenido empresarios, militares, comunicadores sociales, periodistas, necesitaban un cura. Gracias a Dios todavía no lo han logrado. Es así que esto es un espacio que nos permite analizar y convencernos
que el comunismo, al menos en Venezuela, tenemos que prepararnos para enfrentarlos, para sacar ese virus tan terrible, porque mientras más tiempo dejamos, ya se vuelve parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de organizarnos, es tiempo de planificar y generar entre las comunidades programas de acción, porque ya vemos que todo lo que sea manifestación pública contra el régimen te tildan de traidor de la patria. Los traidores lo que hacen es proyectar su propia naturaleza. Los traidores más grandes del país los tenemos en el poder. Por eso, queridos amigos, yo les agradezco. Preferiría si tienen una pregunta y me dan espacio, porque tengo bastante tela para cortar, ¿no? Pero es importante que nosotros, desde estos espacios de defensa, la Casa de la Democracia y la Libertad, nosotros centremos nuestra preocupación en que sin libertad no hay vida. Sin libertad, ese debe ser el norte. Y los hombres libres tenemos que tener la capacidad de decidir nuestro destino, de construirlo, pero la libertad no es un derecho que nos cae del cielo, es una autoridad, autoritas, que estamos obligados a defenderla, que estamos obligados a protegerla y a extirpar todo aquello que atente contra la dignidad, contra la libertad, porque conculcar la libertad es pisotear la dignidad de cada persona humana. En la iglesia ya tenemos 2018 años, ¿no?, de funcionamiento, y eso nos hace pensar que es como un punto de referencia para pensar. Nada de lo que está sucediendo es nuevo, ya ha sucedido. En la última cena vemos que Jesús quiso estar con sus amigos y uno lo negó, otro lo vendió, otro lo traicionó y otro lo dejamos solo. Eso es lo que está pasando ahorita con nuestros pseudo líderes, que hay una miopía profunda. Estamos muy preocupados porque ahorita muchos se están ahí moviendo hacia la cumbre de las Américas cuando tienen que estar cumpliendo el mandato que se le ha dado a través del plebiscito que se dio el 16 de julio, y ellos están buscando en la farándula. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién financia a quién? Ese es uno de los grandes temas que uno tiene que plantearse. Entonces, esto nos lleva a pensar que todos los ciudadanos tenemos que asumir el reto, como dice, hoy por mí, mañana por ti. Si nos quedamos pasivos y cruzamos los brazos esperando un Mesías liberador, seguimos construyendo otros Chávez, otros Maduros, otro Diosdado, otro Alzheimer. Venezuela, el problema es gravísimo. Nosotros tenemos una invasión del ejército cubano. En el fuerte de Tiuna, aquí está el general que lo puede demostrar, que tiene pruebas sobre eso, la presencia con nombres y apellidos de oficiales o militares cubanos. Lo tenemos en el sistema de salud. Son los que construyen y controlan, miren esto. Las manos del régimen cubano está todo el proceso de identificación de los ciudadanos venezolanos. Y esto viene desde el año 2000. Esta fibra óptica que se te dio es para manejar todo el control de la ciudadanía, y por eso te fabrican 9 millones de fantasmas. Nosotros seguimos creyendo en los niveles democráticos. Ese camino se agotó. El camino de los diálogos, de las conversaciones. Me hago solidario de lo que dice el cardenal Baltasar Porras. En Venezuela no hay salida ni electoral ni pacífica. Ahora, ¿quién mete las cabras en el corral? Ya esto es un problema que a nosotros nos compromete pedir auxilio. No nos puede conformar con decir, Señor, date prisa en socorrernos, tú eres nuestro auxilio. Sí, de Dios te viene la luz, el pensamiento, el espíritu que te mueve. Pero aquí tenemos que abrirnos a convocar a la comunidad internacional, la comunidad, ¿sí?, de países, pedirle la ayuda. Es urgente, no podemos esperar más. Los pobres no pueden esperar más. De tal manera que primero tenemos que tener conciencia y negarnos. Yo personalmente me niego profundamente a asistir aprobando o participar en el concurso de otros eventos carnestolendos de las elecciones. Ya llevamos 18 elecciones. 18. Y todas esas elecciones ya están prefabricadas con los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Que creo que en este espacio, aunque somos pocos, así empezó Jesús con 12 discípulos y se multiplicó y sigue creciendo, es despertar la conciencia de la responsabilidad ciudadana, que Venezuela está urgida ahorita.
no es tiempo de los partidos políticos. No es tiempo como dice un amigo mío, no es tiempo de Caprilito, de Marinita, del otro. Es tiempo de crear esa conciencia de libertad colectiva que nos lleve a asumir el reto y el desafío de enfrentar a un régimen con un objetivo, porque si nos perdemos el objetivo, estamos mal. El objetivo es derrotar y enfrentar y llevar a juicio a Maduro y a toda su camarilla de delincuentes, porque si nosotros permitimos una cultura de la impunidad, somos corresponsables del desastre, de la destrucción. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de organizarnos, es tiempo de buscar no solamente los intereses que resuelvan mis deseos y mis anhelos, sino aquello que nos pone en función de recuperar y reconstruir un país que está partido en pedazos. Dentro de poco tiempo, si no despertamos, la república está perdida. 4 estados están en control de la FARC. Y así seguimos. Todo el estado Bolívar está bajo el control de los chinos y de Irán, porque ahí está la producción de uranio. Pues es así que nuestro problema no es solo un problema de los venezolanos, es un problema global. Yo veo ahorita Venezuela como que si fuese la Siria de América Latina, la Siria. Y eso es un tema bien preocupante y no podemos estar pasivos. Que vamos a necesitar la intervención de llamémosla injerencia humanitaria o llamemos la ayuda humanitaria, ahora llamémosla canal humanitario. Vamos a necesitar, porque cómo se restablece el orden, la seguridad, la paz, cómo se garantiza los derechos de los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos políticos de cada ciudadano. Por ello, aquí no es tiempo para dictar conferencias. Yo creo que tendríamos que empezar a trabajar cómo nos organizamos, compartimos para construir programas que estén orientados con una convergencia que nos lleven a consolidar nuestras inquietudes hacia el objetivo. Porque si cada quien anda trabajando por las ramas, se nos van infiltrando y así pasamos 10 años y se nos pasa el tiempo y ya llevamos para 19 años con esta revolución. Yo la llamo sin pena, maldita. Y cuando le digo a Maduro que es un ser maldito, ¿por qué el evangelio es incompatible con el comunismo? Porque los resultados del comunismo son hambre, odio, muerte, violencia, represión, zozobra. En cambio, los frutos del valor del evangelio es justicia, paz, libertad, concordia, fraternidad universal. Eso es, entonces no podemos negociar. Hay valores que son innegociables. Ese es el reto que tenemos los venezolanos. Muchas veces puedo parecer que soy radical, pero creo que aquí no puedo agarrar a Platón y desarrollar todo lo que es el tema de la república, Sócrates, cómo nace la democracia, cómo se fueron conformando los distintos clases democráticas. En Venezuela no hay democracia, ni siquiera un atisbo de democracia. Nosotros tenemos una tiranía o una narcotiranía delincuencial y solo no podemos. Les ruego que ustedes donde puedan, si creen, son libres de creer, estoy haciendo una síntesis, pero si creemos en la libertad, en la democracia, tenemos que comprometernos en esparcir que Venezuela necesita la ayuda, necesita el apoyo, necesita la solidaridad internacional. Muchas gracias. Bueno, ahora las palabras de cierre van a ser dichas por nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y después vamos a tener un periodo corto de preguntas y respuestas. Por favor, Carlos. Gracias. Hemos escuchado 2 exposiciones brillantes de una misma realidad. El objeto de este foro es el de analizar el papel de la Iglesia Católica en Venezuela en la defensa de la democracia. Pero nuestro director y presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, el embajador Armando Valladares, que fue más de 22 años preso político de la dictadura cubana, ha empezado haciendo una descripción de 2 iglesias católicas. De la Iglesia Católica que defiende la libertad, que defiende los derechos humanos, que defiende los principios y valores inherentes a
una buena condición de vida del ser humano, que está muy cerca, que tiene que ver absolutamente con los principios de la democracia, y otra Iglesia católica sometida, en el caso que ha explicado el embajador Valladares, a la dictadura castrista en Cuba. Cuando escuchamos al padre Freites hablar de la realidad objetiva de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder, estamos viendo la cronología de una sucesión de delitos y de crímenes que han terminado por postrar en la miseria y una crisis humanitaria al país más rico de América Latina. Estamos viendo el reflejo de una Iglesia católica combativa que todavía combate. Una Iglesia católica en Venezuela que tiene el valor de enfrentarse a la jerarquía católica mundial para señalarle cuál es el camino en Venezuela, y que tiene el valor de haber ofrecido y ofrecer en la lucha contra la dictadura castrochavista de Venezuela mártires, víctimas, curas, sacerdotes que han luchado y que están luchando por su pueblo y junto a su pueblo. De eso se trata esta reunión. Se trata de hacer un análisis de la realidad objetiva para ver que, así como hay dos Américas, por la existencia de regímenes dictatoriales castrochavistas, liderados por la Cuba que tiene 60 años de dictadura, secundados por Venezuela, por Bolivia, por Nicaragua, por un Ecuador que va de salida de ese proceso, y que hasta hace unos años fueron más, con la Argentina de los Kirchner, con el Brasil de Lula y de Rousseff, con los países del Petrocaribe absolutamente sometidos a esa dinámica, con el control de la Organización de Estados Americanos y otros datos que gracias a Dios ya son históricos. Tenemos una América democrática que se ha empezado a dar cuenta, tarde, pero más vale tarde que nunca, que esta América dictatorial es una amenaza para esa América democrática, no una amenaza abstracta, una amenaza real, una amenaza que tiene que ver con crímenes, con narcotráfico, con desestabilización política, con golpes de Estado, con asesinatos, con exilio, con persecución política, que ahora se puede ver en el testimonio de los venezolanos, políticos, sacerdotes, pueblo, profesionales, que han sido arrinconados y están siendo humillados por la dictadura castrochavista que se ha adueñado de su país. En esa realidad objetiva yo quiero subrayar los siguientes aspectos. Primero, reiterar que hay dos Américas, la América democrática bajo agresión y la América dictatorial que se está comprimiendo, que se está reduciendo, pero que es ferozmente peligrosa porque no es una América de dictadura política, es una América de dictadura del crimen organizado transnacional. La política ha sido suplantada en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua por los Castro, por Chávez y Maduro, por Evo Morales y por los Ortega, por la acción criminal diaria, ilimitada y permanente, con impunidad, protegida por el poder que detentan, para seguir ejerciendo el poder indefinidamente y para tratar de ampliar ese poder con el dinero que produce la corrupción, con el dinero que produce el narcotráfico, con el dinero que produce el crimen. Y esa es la visión que tenemos que presentar a la gente que en los próximos días se va a reunir en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas tiene el título Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción. Y esa corrupción no es la corrupción política común y corriente de la que pretenden hablar los líderes latinoamericanos. Es esta corrupción del crimen organizado transnacional que va más allá de lo político y que no puede ser reconocida como política, porque es absolutamente criminal. Otro punto en el que quiero hacer hincapié es en el aspecto de que así como hay dos Américas, hay dos de todo. Hay dos clases de políticos, hay dos clases de prensa, hay dos clases de Iglesia Católica, que están vinculadas directa o indirectamente,
formal o aparentemente a uno de los dos grupos. Hay un grupo muy importante de simuladores, de gente que se presenta como si fueran defensores de la democracia, pero que en verdad son encubridores y sostenedores de las dictaduras. Y esos simuladores son políticos, líderes sociales, periodistas, sacerdotes de la Iglesia Católica y de las diferentes iglesias, están en toda la sociedad, porque han sido sometidos, convencidos, derrotados o simplemente reclutados para defender las dictaduras, y el resultado de eso son, por dinero o por miedo, muchos de los líderes políticos y sociales que estamos viendo en Venezuela. Un ejemplo, ¿quién puede imaginar que en el fraude, en la farsa electoral que se está montando para el 20 de mayo próximo en Venezuela, haya una oposición que puede presentarse con alguna opción en una candidatura? ¿Y quién puede creer que en medio de todo ese show hagan aparecer como que ese candidato tiene posibilidades de ganar por una encuesta que se presenta precisamente para tratar de legitimar lo absolutamente inaceptable? En esa dinámica, en la tarea que corresponde a los defensores de la libertad y la democracia es seguir un poco el ejemplo de la Iglesia Católica venezolana. Nunca ha claudicado en sus posiciones, aunque ha estado en permanente retirada, siempre ha estado en una posición de denuncia, ha ocupado el sitio de la clara defensa de los principios y valores de la libertad y la democracia, y permanece ahí. Y el ejemplo que no hay que seguir, el ejemplo que puso el embajador Valladares de la lamentable posición de la Iglesia Católica cubana. Tienen la misma confesión, tienen las mismas reglas, tienen el mismo jefe, tienen la misma organización. ¿Y por qué son diferentes? Son diferentes simplemente porque mientras la Iglesia Católica venezolana actúa con claridad en la defensa de la libertad, de los principios y valores de los derechos humanos, la Iglesia cubana, la que ha denunciado el embajador Valladares, actúa en el ámbito de la simulación, en el ámbito del engaño, para sostener y mantener un régimen de oprobio, que es esa dictadura que ya cumple 60 años. Yo quiero terminar estos apuntes y reflexiones diciéndoles simplemente que yo creo que el papel de los ciudadanos, el papel de la gente que goza de libertad en los países libres, el papel de los líderes políticos de los países democráticos de las Américas y del mundo, es un papel que ya va más allá de la denuncia. El diagnóstico está hecho. Es un papel que, como lo ha demostrado Canadá, como lo ha demostrado Estados Unidos, como lo ha demostrado México, como lo acaba de demostrar Panamá, como lo ha empezado a vislumbrar Colombia, como en su momento precursoramente lo hizo Costa Rica, como ya lo ha apuntado la Unión Europea, es un papel que tiene que pasar al nivel de la acción para aislar y sacar del poder a la dictadura del crimen organizado de Venezuela. Esa dictadura del crimen organizado de Venezuela es el nudo gordiano de las dictaduras de América Latina, de las dictaduras de las Américas. Es el nudo gordiano de esta América que no es democrática. Y ustedes saben cómo se resolvió en el ejemplo de Alejandro Magno la solución del nudo gordiano. No se pusieron a desatar el nudo porque eso era imposible. Vino Alejandro Magno y con la espada cortó el nudo porque era la única manera de aflojar esa circunstancia de oprobio. Tal vez está llegando el tiempo, no ha pasado el tiempo, de que nos demos cuenta de que el nudo gordiano de las dictaduras en América Latina tiene que ser solucionado en el camino que Alejandro Magno ha planteado en la historia. Muchas gracias. Un millón de gracias a Carlos, al padre Freites por su excelente exposición y por supuesto al embajador Valladares. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. ¿Habrá alguna pregunta, por favor? Allá atrás.
Sí, mira, una de las cosas que a mí me inquieta muchísimo, como venezolano también, que he vivido, que hemos vivido todo este proceso en el país, es la conceptualización de lo que nosotros tenemos. Se habla, fíjate que hemos utilizado comunismo, narcocomunismo, narcodictadura, criminales, o sea, y yo creo que tenemos que empezar por definir qué carrizo es lo que nosotros tenemos en el país. Porque es comunismo, entonces si es comunismo, entonces la gente dice, no, eso no es comunismo. El comunismo es donde no hay propiedad privada, y en Venezuela todavía sigue habiendo propiedad privada. En Venezuela se siguen echando palos todos los fines de semana y todos los días, en todas las noches, en todas las tascas. Lo que tienen, ¿no? Pero sigue habiendo. Entonces se ha creado una gran confusión a nivel internacional y es por supuesto parte de toda la estrategia. Evidentemente, pero ¿cómo se llama eso? Usted dijo narcotiranía criminal, narcotiranía comunista criminal. Entonces hay toda una confusión. Y yo creo que yo cuando hablaba yo con la gente allá de los políticos, los mismos políticos, no sabían. No vale, tú estás equivocado, aquí lo que no hay es democracia, pero tú sabes, estamos en una situación que nosotros podemos todavía ir a elecciones. Entonces ha sido una configuración de una realidad que nosotros vivimos, bueno, y todavía seguimos sin definir, sin Okay. el mundo ¿Y cuál es la pregunta, ¿qué por es favor? lo que está? Esa es la pregunta, la conceptualización. ¿Qué es lo que es? Eso es comunismo, realmente es un comunismo como tal. Bueno, yo trataría de darte una lectura rápida. Primero, todos son ramificaciones del mismo cáncer. Comunismo, marxismo. Exacto. En Europa hay una obra que se llama Los imperios transversales. Imperios transversales es la conformación de los regímenes o dictaduras, como decía aquí el doctor, del crimen organizado. Entonces, una de las partes que los principios ideológicos ya no existen. Los principios doctrinales, distinguir dónde está la frontera del comunismo, del socialismo, es un disfraz permanente porque te lleva a una confusión. Total. Lo legal, lo ilegal te lo hacen legal. Hay un proceso de criminalización, de destrucción. Entonces, precisamente es parte de la estrategia de un modelo totalitario. Control total, pero manejando la confusión, la dispersión. Tan es así que nosotros no sabemos ni siquiera cómo es la calle donde tú vivías, en Venezuela. Nosotros teníamos como la conferencia episcopal, teníamos la calle, la avenida Páez del Paraíso, a 200 metros de la Universidad Católica. Nada más y nada menos le pusieron el nombre de Avenida Teherán. 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 Entonces, eso te da a ti una muestra de que aquí no hay que dispersarse sin definir conceptos. ¿Qué me sirve a mí definir hoy por hoy conceptos cuando la realidad que se está imponiendo es una que destruye todos los moldes de lo que teníamos como concepción de democracia, de liberalismo, de sistema republicano democrático? Entonces, ¿qué significa? Que esas mafias están integradas. Así como podemos ver el Foro de Sao Paulo a quien integra. Por eso Sao Paulo, que es un proyecto continental que tiene como estrategia política llegar a accesar al poder por el mayor tiempo posible en todo el continente y exportarlo para África. Entonces, entran todos los movimientos subversivos de América Latina. La FARC, el ELN, Frente Farabundo Martí, los zapatistas, Al Qaeda, Hamas. No importa el color, sino que usted tiene que ser delincuente para manejar un estado delincuencial. Si ponemos a discutir en las tascas, allá en Venezuela, nosotros somos machetísimos para dar definiciones, conceptos, y al final todo el mundo opina y nadie tiene claridad. Porque esa es parte de la estrategia, confundir. Y es ahí donde la propuesta que queremos hacer, al menos de mi percepción, dejémonos de debates y definamos estrategias comunes que nos lleve al objetivo. Lo que ese nudo gordiano, yo quisiera tener la espada. Yo tuviera la espada, con todo respeto, pero tenemos que llegar a ver cuántas espadas se necesitan. Este tema es difícil. Es lo que es mi opinión. El general quería intervenirnos, ¿verdad? Bueno, primero, en lugar de agradecer la invitación del padre
lo vengo escuchando y pedí disculpas, pero lo voy esperando porque realmente es un programa fuerte. ¿Hasta dónde la iglesia, en esa expresión muy consabida, muy clara, muy consciente, que ha expresado hasta el momento y ha sido, yo digo, la vanguardia de sostener la esperanza de lucha, que es propiamente una misión de la iglesia por la libertad, por la democracia, por todo? Y cuando puede optar por una posición mucho más activa desde el punto de vista de la capacidad que tiene de poder convocar a un pueblo como se convocó, por decir, el pueblo de Israel a tomar la libertad. ¿Cuándo podemos decir, aunque no me gusta utilizar la palabra cuándo, pero propongo, más allá de preguntar, que es llegado un momento en que la iglesia se convierta en un convocante, movilizador por la libertad de Venezuela? Nosotros tenemos aproximadamente en el país 36.000 púlpitos. 36.000 púlpitos. Entonces es la única, digamos así, organización, para no decir, porque la iglesia la conforman los ciudadanos, el pueblo. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales es que con esta Asamblea Nacional Constituyente, que la iglesia desde el primer momento, digamos la jerarquía, llamó a desconocer, y que ellos estaban con esta Asamblea Nacional Constituyente, estaban construyendo y acelerando la construcción de un Estado comunal. Ese Estado comunal es el que transfiere supuestamente los poderes al pueblo, pero un pueblo que está determinado, controlado por los tiranos. Entonces, la iglesia es esto, supongamos, que de aquí estamos reunidos como pueblo, como sociedad, y tenemos que animarnos y salir, porque lo triste es que nosotros como institución tenemos que asumir el rol de los políticos. Estamos asumiendo los roles que no nos competen. Nosotros es animar a todos, que sea Deco, Copellano, de este color, que todos son hijos de Dios. Todos debemos buscar construir los lineamientos hacia la consolidación de la lucha por el bien común, por la búsqueda de mayores oportunidades de realización de cada ciudadano. Entonces, el trabajo es establecer como ese rompecabezas que nos lleve a armar ese aparato tan disperso, pero tenemos que pasar por un proceso de depuración. Ahorita creo que tenemos que ir poquito a poco depurando quién es quién, porque así como nos dice el amigo allá, hemos visto que aquí llega uno disfrazado de que viene contra y buscando recursos. Ahorita acabo de venir de la OEA y allá da lástima, pues la mayoría de los políticos van pidiendo que saquen al gobierno, pero nos entregan a nosotros. Nosotros sí vamos a resolver esto. Ustedes lo sacan y a pedir, ve. Y a pedir. Entonces pierden credibilidad porque son unos lambucios que lo único que quieren es pedir dinero. Entonces a toda esa gente hay que desenmascararla. Porque ahorita Venezuela es una apreciación muy personal, pido disculpas. Primero hay que ir a una etapa de una cirugía. Cuando un cuerpo está haciendo metástasis, hay células malignas, ¿qué hacen los cirujanos o los médicos especialistas, los oncólogos? Empezar a matar las células malignas. Esas células están diseminadas, entonces hay que hacer cirugía, pero para eso hay que detectar y tienen que ser los instrumentos. ¿Quién puede llevar eso? Creemos que la iglesia lo ha estado diciendo, los obispos han estado diciendo, aún estamos esperando. ¿Dónde están los militares? ¿Qué reaccionan? Y tengo obispos que le puedo decir que le he dicho al militar, pero ustedes son una bola fría. Ustedes van a hablar después que está retirado. Ahorita es que les toca a ustedes. Estamos esperando y la iglesia está dispuesta a acompañarlos, pero no podemos exponer a un pueblo que vaya hacia una explosión social que sabemos cómo comienza, más no cómo termina. Eso es de alto riesgo. Entonces, creemos en la urgencia de conformar un equipo humano con un talante ético, con unos valores, con unos criterios bien formados y que tenga mano firme. Porque primero hay que reordenar el país, disciplinarlo, restablecer la soberanía, la paz y la defensa de los derechos humanos. Venezuela por cualquier cosa te matan aún, todos los días. Entonces, el trabajo es muy grande. Los retos y desafíos no los podemos transferir, esperar que venga un Mesías o de otro país que nos venga a decir. Tenemos que estar, mire, uno se sorprende. Uno cuando va a una convención, un encuentro, y uno solicitando el apoyo, la ayuda, la injerencia humanitaria, encontramos a otros haciendo lobby en Washington y Nueva York. No, mire, que no le apliquen las sanciones, que puedan, que actúen, que nosotros Venezuela no quiere. No se está sancionando a Venezuela, se está sancionando a unos delincuentes.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa firmeza, esa firmeza. Creo que esto es una oportunidad de que nosotros multipliquemos esa acción que no es de la iglesia, es de los ciudadanos, de cada ciudadano. Esa es una responsabilidad histórica. Tenemos una última pregunta allá. Con esta cerramos. Gracias. Hay una propuesta que ustedes conocen, pero yo me quiero limitar a lo que el padre plantea en la iglesia, que son los feligreses. Hace 500 años, Ignacio de Loyola dijo, y es lo que se conoce como el plan pedagógico ignaciano, ver, juzgar y actuar. Han pasado 500 años y no existe otra estrategia, otra metodología para enfrentar los problemas que no sean esas. Si quiere le dice solución de problemas, cambian los términos, pero es lo mismo. Si a esos feligreses, con ese liderazgo que ya existe, a nivel de instituciones, de universidades, de colegios profesionales, los cristianos se articulan en base a sus propios intereses como colegios profesionales, como ver, juzgar y actuar, pienso que como criterio de pastoral ese sería un elemento trascendente para movilizar, pero creado por los mismos feligreses, cómo actuar en consecuencia. Le pregunto, ¿puede ser válido? Yo digo, mire, lo que pasa es que hay un desconocimiento muy grande. Aquí está el Concilio Vaticano II, que es lo que renovó a la iglesia, y aquí se ha aplicado siempre el método pedagógico, ver, juzgar y actuar. Aquí en este texto, que aquí están las 5 conferencias de América Latina donde se aborda toda la visión de los problemas en el sector salud, en el sector seguridad, en el sector educativo, en el sector político. Si usted agarra el documento de Puebla, se agarra la cuarta conferencia de la cual yo fui el director de prensa. Entonces es un trabajo de expertos que está en documento, pero a veces ni los curas lo leen. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a formar bajo unos criterios de un magisterio que nace de la realidad? Porque primero es interpretar la realidad, analizar esa realidad y darle respuestas de acuerdo a los principios fundamentales de la dignidad humana, que son sus derechos. Eso, pero creo, mire, otra, si desean, pueden buscar en googlear los documentos episcopales, las conferencias episcopales de Venezuela. Nada más agarren desde el 2013 para acá. Se habla que la que tumbó la famosa carta del arzobispo de Caracas, Arias Blanco, que supuestamente murió en un accidente, supuestamente provocado. Lean que esos son documentos insuperables en todo el episcopado de Venezuela desde la República, donde son claras interpretaciones. Pero primero usted se lo entrega a un medio de comunicación. No, eso es muy latoso. Eso te están dando las orientaciones y la posición que para un cristiano católico debe seguir esos lineamientos, porque esta es doctrina del magisterio del episcopado como pastores orientadores, para el que es cristiano. Bueno, con esto damos las gracias al Padre Freitas y a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos verlos de nuevo en nuestro próximo coloquio. Gracias.